Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. Lugares, diferentes temperamentos, diferentes personas escribieron esta palabra. Y tú te das cuenta que tiene un solo hilo conductor y es darle la gloria a Dios y esperar el Salvador que ya vino y esperarlo ahora por segunda vez. Y tú te das cuenta que en toda su palabra hay un pueblo rebelde que quiere huir de ese Dios amoroso. Entonces tú dices, hombre, pero ¿cómo personas pudieron ponerse de acuerdo en casi 3000 años? Es el único libro que se ha escrito en diferentes épocas, diferentes edades. ¿De cómo se pusieron de acuerdo? Es que no pudieron ponerse de acuerdo. Por eso yo creo firmemente en la inerrancia de la Biblia. La Biblia no erra, no tiene ningún error. Por eso yo creo firmemente en la infalibilidad de la Biblia. Es infalible. Entonces yo me doy cuenta que aún en versículos tan pequeños como el Padre Nuestro, tú ya te puedes dar cuenta del orden bíblico, de toda la Biblia, de la cosmovisión bíblica. Entonces tú te das cuenta que comienza con Padre Nuestro que estás en el cielo. Y ya eso te dice que hay unos hijos. Y cuando tú te pones a leer su palabra, te das cuenta que no todos son hijos de Dios, que solamente son hijos de Dios las personas que llegan a Cristo en arrepentimiento y fe, pero que no todos son hijos de Dios. Es decir, que no todos pueden orar el Padre Nuestro y ser escuchados. No todos pueden orar el Padre Nuestro y ser escuchados. Pero entonces a los que podemos orar el Padre Nuestro y ser escuchados, Él dice, ok, y después de que tengas entrada a tu Padre, puedes venir a mi presencia y te vas a dar cuenta de mi mayor característica. De mi mayor característica. Y es que yo soy santo, santo, santo. Y esa es mi mayor característica. Amo santamente, corrijo santamente, soy fiel en mi santidad. Si Él fuera amor, fiel, misericordioso, pero no fuera santo, no sería Dios. Entonces Él dice, después de que entres a mi presencia, tienes toda la libertad para decirme, santificado sea tu nombre. Y solamente sus hijos pueden decir eso. ¿Qué significa eso, pastor? Glorificado sea tu nombre. Que tu nombre esté por encima del mío. Que tu nombre es el poderoso, el de Rubén es débil. Que tú eres el merecedor de toda la gloria. Y después que tú le dices, santificado sea tu nombre, allí en su presencia tienes toda la posibilidad y toda la capacidad de decirle a Dios, Señor, venga tu reino. Y ya se empieza a poner buena la oración del Padre Nuestro. Desde el principio está buena, pero aquí se rompe algo. ¿En qué sentido? En que cuando tú dices que venga tu reino, que el Señor venga con su reino, tú le estás diciendo, yo muero a todos mis derechos para que tu derecho, para que tu reino se establezca en mi vida.
Entonces, aunque tú seas hijo, tú estás delante ya no de un padre solamente, sino delante de un rey que es padre. Y muchos de nosotros queremos a un salvador. Sálvame, Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Pero no todos queremos al rey, porque no todos nos sujetamos a su reino. Ay, así rico, mis hermanos. Sálvame. Ay, Dios, tú eres tan amoroso, sálvame, sálvame. Pero cuando el Señor viene, Él no viene como un papá solamente, como un Abba. Él viene como el rey. Entonces, ¿qué hacen los reyes? ¿Qué quiere Palestina hacer con Israel? Quieren colonizar otra vez esa tierra, porque dicen que esa tierra es de ellos. Los reyes quieren colonizar las tierras, los territorios. Mi hermano, entonces el rey de reyes y el señor de señores no va a venir a tu vida y va a decir: mira, Yesid, yo voy a ser tu rey de aquí para acá, pero con la mano esta puedes hacer lo que a ti te da la gana. Cuando el rey viene a reinar, y al ser humano no le gusta. Entonces se va quitando el apasionamiento. Padre nuestro que estás en los cielos, yo soy tu hijo, tú eres mi papito hermoso, tú me puedes agarrar, yo soy tu hijo, cuando me caigo tú me levantas. Santificado sea tu nombre, Señor, pero hay un abismo entre tú y yo. Tú eres santo, yo soy pecador. Venga a nosotros tu reino, pero ahora, danome. Ya aquí sí, apaga y vamos. Yo no te quiero como rey. Pero lo que vamos a aprender hoy, si tú no lo quieres como rey, jamás le vas a pedir que haga su voluntad. En cambio, cuando Él es tu rey, lo que viene es: hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Pero si Él no es tu rey, tú no puedes decirle eso al rey. Es más, ni siquiera te va a salir, porque en su voluntad, ahorita nos vamos a meter y lo vamos a hacer organizadito para que escribas bien y lo estudies en tu casa. Porque en su voluntad Él va a decir: deja de fornicar. Pero Señor, si eso es rico, deja de tocarla. Pero Señor, si eso es rico, deja de fumar. Pero Señor, si eso es rico, solamente el que es con vapor. No, mi hermano, no. Con el rey no se negocia. Con el rey no hay democracia. Si logran entender la monarquía, con el rey no hay democracia. Yo lo dije la semana pasada, con el rey no hay paros, no hay marchas. El rey dice y se tiene que hacer, y Él es nuestro rey. Con el rey no hay treguas. Ok, entonces, Señor, de lunes a miércoles yo soy medio cristiano, pero de jueves a domingo entonces yo soy cristiano. No, mi hermano, así no es. Por eso es que mucha gente rechaza a Cristo. Por eso las iglesias donde se predica que Dios es Padre amoroso están repletas. Pero donde se predica que Él es santo y que Él quiere gobernar tu vida y que Él te va a aniquilar, a matar, para que Él sea el que reine y que tú tienes que menguar para que Él es el que crezca, ahí sí metemos el freno de emergencia y nos vamos. Cuando se te dice que te tienes que casar y no tienes que vivir en unión libre, freno de emergencia, ya no me gusta ser pastor. Anda, ese pastor gaguea. Uf. Esas sillas son incómodas. Allá sí hace calor. Azota la calor, como dirían por ahí en Soledad. Azota la... No, eso se demora mucho. Vamos al cine 2 horas y media, no somos capaces de 1 hora y media de palabra. No, pero sacamos excusas. Cuando Él es nuestro rey, mis hermanos, solamente lo único que tú y yo podemos hacer es inclinarnos y decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Me inclino. ¿Lo haces?
Dios te está llamando a hacerlo. Y antes de ir al primer punto de que se haga tu voluntad, yo le voy a pedir a la iglesia que cierre sus ojos y que incline su rostro. Inclina tu rostro hacia el piso. Que tú le puedas decir: Señor, sé mi rey. Sé mi rey. Mi reino es infructífero. Tu palabra dice que alejados de ti nada podemos hacer. Sé mi rey. Sé el rey de mi vida. Sé el rey de mi corazón. Estoy harto de ver cómo mi matrimonio se desborona. Porque quiero hacer lo que me da la gana. Sé el rey de mi vida. En tu reino, Señor, todo es orden. No hay desorden y mi vida está desordenada y vacía. Sé el rey. Sé el rey. Nos inclinamos ante ti, Señor. Rey del universo. Rey de reyes. Señor de señores. Nos inclinamos ante ti. Nos inclinamos ante ti, Señor. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros ese reino con ese rey. Me inclino ante ti, Señor. Me inclino ante ti, Señor. Oh, Señor. Me inclino ante ti. ¿Sabes, iglesia? Pedir que su reino venga es declarar que tenemos que morir a nuestros derechos y vivir por sus decretos. Cuando su reino viene, morimos a nuestros derechos y empezamos a vivir por sus decretos. Pero si, y esto nos choca, pero si entendiéramos Isaías 55 del 8 al 9, dijéramos que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces podemos ya saber y tener claro que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus pensamientos están por encima de nuestros pensamientos, porque Él está alto. Él es un Padre nuestro que está ¿dónde? En el cielo. Y allá Él sabe que es lo mejor para nosotros. Mi hermano, esto es sencillo. Él está arriba, nosotros abajo. Entonces Él ve no horizontalmente, sino Él ve verticalmente. Es decir, como Él es eterno, Él ve tu comienzo y Él ve tu final. Entonces Él sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. Nosotros no. Él sabe qué es lo que nos conviene. Él sabe que su voluntad es mejor para nosotros. Porque Él lo está viendo desde la perspectiva divina, desde arriba. Entonces cuando tú ves que sus pensamientos son más altos, es cuando tú empiezas a clamar que se haga tu voluntad. Entonces es una oración aún inteligente, mi hermano, porque cuando tú entiendes Isaías, tú dices: hey, regla de 3. Si sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, entonces tu voluntad es mejor que la mía. Que se haga tu voluntad. Entonces empezamos a clamar por su voluntad. Y sabes, es como, yo no sé a los que han tenido hijos,
empezamos a anhelar esa voluntad, pero fuertemente. Cuando tú coges a un bebé recién nacido, pongamos que tiene 9 meses, 1 año, y yo soy el papá y estoy aquí con el bebé. Cuando viene una persona que él nunca ha visto, coge el bebé y se va, el niño ¿qué hace? Empieza a querer estar conmigo, porque él sabe que conmigo está bien. Entonces, cuando tú entiendes que Dios está más alto que nosotros, cuando nos salimos un poquito de su voluntad, empezamos a decir, no, otra vez vuélvanme a mi Padre. Yo no me quiero salir de su voluntad ni a la derecha ni a la izquierda. El hijo recién nacido sabe cuál es su posición, sabe dónde pertenece. Y el hijo que clama por su voluntad se da cuenta cuando su voluntad es derecha y tú te pones como a la derecha un poquito y la dejas un poquito como al lado. Hay afectos, hay deseos en tu corazón que empiezas a sentir y empiezas a decir, Señor, esta no es tu voluntad, vuélveme a tu voluntad. Como ese niño recién nacido. Y quiero explicar cuál es o qué es la voluntad de Dios. Porque yo sé que todos los que estamos aquí, algún día hemos pedido, Señor, que se haga tu voluntad. Yo creo que lo pedimos todos los días, que se haga tu voluntad. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Y se puede definir que la voluntad de Dios es una sola, pero tiene 2 enfoques, tiene 2 ángulos. Y el primer ángulo de la voluntad de Dios, esto se lo digo para que podamos aprender que cuando decimos que se haga tu voluntad, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Se puede ver desde 2 ángulos. El primer ángulo de su voluntad se llama la voluntad decretada o la voluntad soberana. ¿Qué significa? Que es la voluntad de Dios en su gobierno soberano sobre toda la creación. Es lo que Él ha determinado que se haga. Es la suma de toda su sabiduría. Es la voluntad que nunca se equivoca porque Él es omnisciente. Es la voluntad que dice, Jesús va a resucitar y resucita. Es la voluntad que no tiene contrincante. Es como cuando Él dice, este resucita o este se sana y se sana. Es como cuando tú dices, no, esta persona su saturación bajó, no sé, a 70. Y tú dices, listo, man. Está en cuidados intensivos, ya está entubado, ya no respira. Y de repente se sana. Su voluntad soberana decidió que se sanara. Y no hay doctor ni dictamen que diga lo contrario. Su voluntad soberana dijo que se haga el mundo y se hizo el mundo. Esa voluntad tú no la puedes rechazar. Él va a hacer la voluntad, aunque tú no quieras, esa voluntad, la voluntad soberana, la que se decreta, no se puede rechazar. Pero hay una segunda voluntad, que es la voluntad revelada. Y aquí sí se pone buena la cosa. Porque esta voluntad tú sí la rechazas. Y es la voluntad que se enfoca o se resume en sus mandamientos. Por ejemplo, en Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pregunta, ¿cuántos cumplimos esa voluntad a cabalidad? Álceme la mano. ¿Cuántos viven en santificación continua? Álceme la mano. ¿Se dan cuenta? Tú no hiciste nada para nacer. Dios decidió que nacieras. Pero tú puedes rechazar sus mandamientos. Sí los puedes hacer. En Tesalonicenses también dice que su voluntad es que seamos agradecidos. ¿Cuántos somos agradecidos 100%? Levánteme la mano. En su voluntad dice que no tenemos que robar. ¿Cuántos nunca hemos robado? Levánteme la mano. Su voluntad dice que no tenemos que mentir. ¿Cuántos nunca hemos mentido? Levánteme la mano. ¿Te das cuenta? Que hay una voluntad que nunca vas a poder rechazar, que es su voluntad soberana, que pasa por encima de ti, creas o no creas. Pero hay una voluntad de Dios que tú puedes rechazar.
Y allí es peligroso. Entonces cuando tú le dices, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, tú le estás pidiendo a Dios, ok, Señor, esto es lo que tú le estás pidiendo, Señor, que se haga tu soberana voluntad por encima de la mía y que me ayudes tú a obedecer tus mandamientos. Eso es lo que tú le estás pidiendo. Entonces, ojo, que nunca se te olvide, cuando tú pides, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, tú estás pidiendo por dos cosas, en resumen: que el Señor haga su voluntad soberana por encima de tu voluntad, y que el Señor llene y que te haga cumplir sus mandamientos a cabalidad. Eso es lo que significa que se haga su voluntad. Y la pregunta es, porque este versículo, Mateo capítulo 6, versículo 10, que es donde estamos predicando, tiene algo muy curioso, que Dios pone un estándar de cómo tiene que hacerse la voluntad aquí en la tierra. Y su estándar es superior, porque Él dice, escuchen, dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? Entonces la pregunta sería, ¿cómo se hace la voluntad en el cielo? Señor, enséñame cómo se hace tu voluntad en el cielo. Porque si yo no sé cómo se hace tu voluntad en el cielo, ¿cómo yo la voy a hacer en la tierra? Y su voluntad en el cielo se hace de esta manera. Tenemos que pensar en los ángeles. Los ángeles, por ejemplo, hacen su voluntad inmediatamente. Entonces cuando tú dices que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, tú le estás diciendo a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad inmediatamente. Inmediatamente. Entonces esta frasecita, Señor, muéstrame una señal, a ver si esta es mi esposa. Y la pelada no va a la iglesia, no cree en Dios, es totalmente alejada del Señor. Pues mi hermano, su palabra dice que no te unas en yugo desigual. Es decir, no hay señal que tienes que pedir. Hay un versículo que tienes que leer. Si no sigue a Dios, no es la mujer de Dios para tu vida o el hombre de Dios para tu vida. En ese momento, por lo menos en ese momento. Los ángeles obedecen al Padre inmediatamente. Ellos cumplen la voluntad de Dios porque aman a Dios. Y nosotros debemos obedecer su voluntad inmediatamente. No es ser como los niños pequeños. Vete a bañar. Se bañan enseguida. Yo algunas veces miro a algunos niños que tengo cerca por mi casa, para decir niñas. Vete a bañar. Papi, ahorita. Vete a bañar. Pero ¿cuál es el problema con el agua? Vete a bañar. No, ahorita. Dios está esperando que nosotros tengamos una obediencia igual a la de los ángeles. Inmediatamente. 2. En el cielo los ángeles hacen su voluntad constantemente. Constantemente. No es, escúcheme bien porque aquí caemos muchos. No es, pastor, es que recuerdas. Yo dime, ¿recuerdas cuando estaba en fuego por el Señor? Ajá, ¿hace cuánto? Hace 18 años. Pastor, ¿tú recuerdas cuando yo servía en la iglesia? Yo ¿hace cuánto? Hace 5 años. Los ángeles hacen la voluntad de Dios constantemente. Si la Biblia dice no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, entonces tú te tienes que congregar y no hacer lo que el mundo hace. Los ángeles lo hacen constantemente. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los. Si no vas a hacer la voluntad en la tierra como los ángeles la están haciendo en el cielo, mi hermano, mejor no ores esa parte. Tres, en el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios completamente. ¿Cuántos dicen amén a eso?
completamente. O sea, no es lo que les gusta hacer. Los ángeles, Dios le dice algo y ellos lo van a hacer. Mira, cosas tan difíciles como esta. Escuchen. Tienes que aniquilar a Sodoma y a Gomorra. Señor, y a los bebés también. A los bebés también. ¿Qué tal si a ti Dios te dijera eso? Bueno, menos mal que no lo dice. Los ángeles obedecen a Dios completamente, no porcionalmente. ¿Estamos obedeciendo a Dios completamente? En el cielo hay adoración continua, apasionadamente. Apocalipsis 4, 8 al 11 dice, ahí está. Dice, día tras día y noche tras noche repiten continuamente, santo, santo, santo. Son los ángeles allá arriba. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono. Y así dicen, versículo 11 dice, y tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Adoramos nosotros como los ángeles adoran al Señor? Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y esta parte que viene es muy importante que prestemos atención el día de hoy. Porque esta petición nos deja ver que hay una discrepancia entre la voluntad que se está haciendo en la tierra y la voluntad que se hace en el cielo. Porque si hay que pedir que se haga esa voluntad aquí en la tierra, porque aquí en la tierra no se está haciendo. ¿Por qué no se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra? Aquí en la tierra hay un conflicto entre voluntades, entre la de Dios y la mía. Muchas veces disfrazamos la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Escúcheme bien esto, escúcheme bien esto. Miren, cuando yo me fui a Estados Unidos en el 99, yo no era cristiano. Y yo tenía la capacidad y tenía las ganas aún de casarme por los papeles. Pero mi hermano, tú me dices hoy eso hoy. Y yo jamás me iría a un país como ilegal. Pero es que es el Señor el que me está enviando. No te puede enviar el Señor porque te vas como ilegal, mi hermano. Hay una lucha en la tierra entre voluntades. Y tú y yo pensamos muchas veces que mi voluntad es la voluntad de Dios. Disfrazamos nuestra voluntad egoísta y decimos, es tu voluntad, Señor. Es que, pastor, me voy a casar con esta mujer, pero ahí pelean todos los días. ¿Cómo te vas a casar? No, es que es la voluntad de Dios. Ella está hecha para mí. Pero ¿cómo va a ser la voluntad de Dios si la bendición de Dios no añade tristeza? Mi hermano, cuidado con disfrazar la voluntad tuya y decir es la voluntad de Dios. Porque allí no hay bendición. No la hay, mi hermano, no la hay. Cuando tuve conciencia, dije, Mariana, cerremos los apartamentos, dejemos el carro allí parqueado, que el seguro venga y lo reposea. Dejemos los apartamentos vacíos y vámonos a Colombia. ¿Por qué? Porque estamos ilegales allá, 9 años después. Mi iglesia, mis amigos, mi vida, mis finanzas, mis ahorros, todo por hacer la voluntad de Dios. Tú no puedes creer que afuera de la voluntad de Dios vas a encontrar más gozo y placer
que dentro de su voluntad. Yo me quedo mirando con Mariana y digo, Señor, yo te doy gracias porque aquí estamos viviendo cosas que en Estados Unidos nunca vivimos. No es el lugar donde está la bendición, es el Dios de la bendición. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Así que tú no puedes decir que estás haciendo la voluntad de Dios aniquilando uno de sus principios. No puedes. Te estás diciendo mentiras a ti mismo. ¿Y por qué, pastor? Porque por causa de nuestro pecado pensamos que nuestra voluntad traerá más gozo y más placer que la voluntad de Dios. Percibimos el pecado como algo bueno y por lo tanto los mandamientos de Dios son un impedimento para nuestro gozo. Pensamos que Dios es un aguafiesta. Ya viene el pastor con su religiosidad. Pero si allá me van a pagar $2,500. Ya viene el pastor con su religiosidad. Pero si esta es la mujer que a mí me gusta. Pero si este es el carro si este es el Xbox que quiero comprarme, este es el carro que quiero comprarme. Pero ven acá, tienes plata. No es que, pastor, yo iba manejando y vi que Volkswagen Golf, 42 millones de pesos. Yo dije, esto es de Dios. Esto es de Dios, man. Ajá, y la plata, yo la presto. Ajá, y estás trabajando. Si el Señor me va a dar el carro, me va a dar un trabajo. No puede ser así, man. Así no es la voluntad de Dios. Empezamos a confiar más en nosotros que en la palabra del Señor. Entonces creemos que nuestros pensamientos, nuestros derechos y deseos son dignos de absoluta obediencia y levantamos nuestra voluntad como un ídolo. Empezamos a demandar una explicación para obedecerle. Señor, ajá, ¿y por qué? ¿Por qué te tengo que obedecer? No, eso era en aquella época. Eso era para la época de la Biblia. Empezamos a demandar una explicación y queremos hacer nuestra propia voluntad. Demostramos que no estamos creyendo en Dios y empezamos a desobedecer porque sospechamos de Él. ¿Tú te imaginas cuando tú le estás diciendo, no, Señor, yo voy a hacer mi voluntad? De sospechar del Dios Todopoderoso. ¿Sospechas tú de Dios? ¿Sospechas que la voluntad tuya es mejor que la de Dios? Desobedecemos a Dios porque creemos que Él es un aguafiestas. Y voy terminando, iglesia. Necesitamos pedir que Dios haga su voluntad como la hace allá en el cielo, aquí en la tierra. Necesitamos pedirlo. Y ahora solamente quiero dejarles con qué quiere decir entonces cuando tú dices, Señor, que se haga tu voluntad, esa en el cielo, aquí en la tierra. Consejos prácticos. Cuando oramos que se haga su voluntad, estamos pidiendo que en la tierra se obedezca sus órdenes como los ángeles la obedecen en el cielo. Cuando oramos que se haga su voluntad, estamos pidiendo que toda rebeldía en nosotros tiene que ser aplastada. Estamos pidiendo que se anule toda inconformidad en contra de la voluntad de Dios. Que nuestro anhelo sea crecer en obediencia a la voluntad de Dios. Pedir por su voluntad es reconocer que Dios es más sabio que nosotros. Pedir por su voluntad es que estamos pidiéndole a Dios que se interponga en nuestros planes. Pedir por su voluntad es reconocer que no tenemos que actuar por impulsos ni deseos. Pedir por su voluntad es saber que detrás de cada una de sus decisiones hay un orden, porque Él nunca se equivoca. Pedir por su voluntad es decir que confiamos absolutamente en la voluntad soberana de Dios.
porque Él obra todas las cosas para bien. Todas las cosas. Pedir por su voluntad es pedir por algo que es bueno, agradable y perfecto. Su voluntad, mi hermano, es buena, es agradable y es perfecta. Pedir por su voluntad es decirle: Señor, trae gozo donde no hay gozo. Trae sanidad donde hay enfermedad. Porque en el cielo, mi hermano, no hay enfermedades. Entonces, cuando tú le dices que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, es decirle: Señor, opera milagros como tú lo estás operando en el cielo. Allá no hay enfermedades, allá no hay mentiras, allá siempre están sanos, allá nadie está llorando por dolor. Entonces, cuando tú le dices que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, es: Señor, clamo por tu poder, por la manifestación de tu poder aquí en la tierra. Y termino. Nuestro gran ejemplo, Jesucristo. Juan 6:38 dice, este es Jesús hablando: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta parte famosa, Mateo 26 del 38 al 45 dice, léanlo conmigo ahí mentalmente. Dice: entonces le dijo Jesús en el Getsemaní. Dice: entonces le dijo, mi alma está muy afligida. Este es Jesús hablando. Hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pueden velar ni una hora junto a mí? Velen y oren, porque para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si mi tío, mi hija, mi mamá, mi vida se tiene que apagar en este mundo y tenemos que morir de alguna manera, que se haga su voluntad. Yo me imagino cuando los discípulos escucharon esto, cuando lo vieron clavado en esa cruz. Seguramente los discípulos dijeron: qué voluntad tan fea, Señor. Tu voluntad es dolorosa. Pero cuando lo vieron resucitado, dijeron: lo que antes no entendía, ahora lo estoy entendiendo. Tu voluntad siempre traerá vida, aunque muchas veces sea por medio del sufrimiento. Yo me imagino que Daniel, cuando entró al foso de los leones, dijo: Señor, esta es tu voluntad. Esta es tu voluntad, Señor. Los tres amigos en el horno de fuego, esta es tu voluntad. Pedro, cuando escribía Primera de Pedro, tu voluntad es que nos persiga Roma y nos mate. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, esta es tu voluntad, Señor. Mi hermano, muchas veces la voluntad de Dios va a traer sufrimiento, pero no te vas a quedar en ese sufrimiento, porque su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Aunque no la entiendas en el momento, tiene un final glorioso y victorioso. Su final siempre es como el de las películas de Disney. Siempre gana. Ese es nuestro héroe. Aunque tú y yo suframos aquí, va a haber una eternidad donde no vamos a sufrir más nunca en la vida. Y termino.
Que podamos orar, iglesia amada, que se haga su voluntad y no la nuestra, es la oración con más fe que puedes levantar. ¿Por qué? Porque no solamente estás teniendo fe para una sanidad, sino que estás teniendo fe para un no de Dios también. Y se requiere de más fe para aguantar el no de Dios que el sí de Dios. Cuando el Señor dice, no lo voy a sanar, Rubén, este hombre se va a morir, se requiere de más fe para creer que esa es la voluntad de Dios. Cuando, escuchen, es que una cosa impresionante, escuchen, cuando tú miras hacia atrás y ves cuando te abusaron sexualmente y tú dices, Señor, ¿por qué? ¿Has podido evitar esto, Señor? Claro que lo había podido evitar, pero no lo evitó. Entonces nuestra cuestión no es preguntarle, ¿por qué no evitaste que ese hombre me tocara? ¿Por qué no evitaste que abusaran de mí? La cuestión fue, si permitiste aquello, Él no lo permitió gozosamente. Porque cuando tú rechazas sus mandamientos, Él se duele. Él quisiera que todos llegaran al arrepentimiento y a la salvación, pero Él sabe que no todos lo van a hacer. Él quisiera que todos los hombres no tocaran a las mujeres antes de casarse, pero Él sabe que lo van a hacer. Y Él se duele con eso. Él se estaba doliendo cuando la mujer estaba siendo abusada, cuando el niño estaba siendo abortado, cuando el homosexual dijo, esta es mi vida. Él se duele cuando el hombre y el ser humano rechaza sus mandamientos, se duele. Pero Él puede convertir nuestra tristeza en gozo. Él convierte nuestra muerte en vida. Nos pasa del reino, el reino de las tinieblas, al reino de la luz. Y esa es su voluntad soberana. ¿Será que te puedes poner en pie un segundito, iglesia amada? Ponte en pie un segundito. Cierra tus ojos donde estás, levanta tus manos.